Vamos a los conceptos. Hoy vamos a hablar del concepto BIM, del concepto LOD, de BIM Bam Boom, de Cloud, y algunos que ya conocemos. Entonces, vamos a hacerlo de alguna manera para que este conocimiento común y básico forme una plataforma en la que de acá todos entendamos lo mismo. Una de las cosas que tengo que marcarles, voy a ver si puedo correr algo que me está molestando, en mi pantalla. Bien. Van a ver un iconito que ahora se los voy a mostrar en un segundo. Ese iconito va a querer decir, este que está acá a la izquierda, UX, va a decir que es una experiencia Miller Co. Cada vez que vean un UX, ustedes van a tener que entender que lo que dice acá es una visión de Miller Co. No es una visión ortodoxa, sino que es nuestra visión. Tiene mucho de carácter ortodoxo, porque somos muy prolijos, pero si ustedes van a buscarlo alguna fuente de internet, por ejemplo, lo que va a pasar es que van a encontrar que solamente lo decimos nosotros. Pero bueno, acá tenemos dos acepciones de BIM, de este concepto, que es Building Information Modeling o Business Information Management. La segunda es un poquito más acertada, porque van a ver toda la información que hoy vamos a tener que administrar, y no solamente revisar un modelo tridimensional. Entonces ahora pasamos, acuérdense, como orden de la presentación, van a encontrar que el UX siempre va a estar en cada uno de los conceptos que sean visión de Miller Co. Para nosotros, y este es un concepto de Miller Co., BIM es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas en un ambiente simultáneo, sinérgico y colaborativo, que debe garantizar la integración y comunicación entre actores técnicos y no técnicos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que BIM, para nosotros, no es un proceso, pero sí incluye procesos, no es una metodología, pero sí incluye metodologías, no es un archivo, no es un programa, no es una fábrica, no es un fabricante. Entonces BIM es un concepto que va a generar un universo el que vamos a tener que organizar. Cuando nosotros nos acercamos, me gustaría sacar, algo me está molestando acá, pero ahí lo estamos. Cuando nosotros nos acercamos a este tipo de concepto, vamos a ver elementos tridimensionales, como el que está acá en el medio. Nosotros decimos que esto es una conceptualización de un objeto. Puede ser una columna de hormigón, o puede ser la representación de una base de datos conceptual, de ingeniería o de arquitectura. Otra vez, el iconito indica que para esto, que esto es un concepto Miller Co. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos elementos que vayan a integrar esta torre de 70 niveles, en realidad están guardados, backupeados, sincronizados en una base de datos. Es importante que empiecen a entender que las BIM Manager Office no solamente van a empezar a ser internas y externas, hoy probablemente se tengan que aproximar a modelos de trabajo externos, porque no se pueden ubicar dentro de un edificio, pero en el entorno BIM, hoy vamos a tener que administrar de alguna manera esta base de datos conceptual. Acuérdense, hay que guardarla, hay que sincronizarla, hay que publicarla. Una de las cosas que hicimos en estos últimos años fue trabajar con el colegio, con el CEPAU. El CEPAU lo que desarrolló fue el MEPA, que es el Manual de Ejercicio Profesional de Arquitectura. Hicimos el mismo concepto y desarrollo para mostrar esta fase o esta explicación de lo que es para nosotros BIM. Sacamos al arquitecto, sacamos al ingeniero, sacamos al owner y pusimos al proyecto arriba de todo. Esto nos permite explicar que independientemente la empresa, el estudio, la ingeniería que esté entendiendo este proyecto, el proyecto va a circular por todos nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros entendimos hace muchos años que una base de datos había que compartirla. Por allá por el 2004, 2005, llegó Dropbox para darnos una mano. Dropbox, como icono de la sincronización gratuita de alguna manera, nos permitió empezar a trabajar en diferentes lugares, con diferentes personas, en una misma base de datos. Y este problema que teníamos, o que tiene el proyecto, que es la evaluación en instancia 1, el schematic design, estas son las
nomenclaturas que tienen de alguna manera estas definiciones, estaba asociada a una base de datos, pero lo que nos pasa en la realidad es que perdemos, cuando es aprobada nuestra licitación, cuando es aprobado nuestro proyecto inicial, nuestro schematic design, perdemos la línea de trabajo con la gente que tiene que desarrollar el proyecto y la documentación ejecutiva. ¿Qué pasa con esto? La verdad es que cuando nosotros pasamos de instancia a la base de datos, tiene que ser la misma. Nosotros tenemos que lograr que la instancia 1 se siga enterando de estos cambios. Y estos cambios se van a dar en la única base de datos que existe. Entonces yo podría compartir a la construcción, esto sería en una instancia 3, todas las empresas e ingenierías que van a formar parte de la construcción del proyecto, podrían entrar en circuito de trabajo en conjunto con las instancias de diseño. Entonces, las instancias de construcción podrían empezar mucho tiempo antes, a tener la documentación compartiendo esa misma base de datos. Y finalmente, el mantenimiento y operación de los edificios, acá van a estar ubicados las personas que van a tener que trabajar, de alguna manera lidiar con esa única base de datos por los próximos 70 años. Entonces, es importante que ellos estén mucho tiempo antes de que las instancias terminen, para poder heredar una base de datos saludable. Lo que están viendo acá es un desarrollo de cómo vamos a entender hoy BIM con una única base de datos, pero en diferentes instancias. Hoy lo que nos está pasando es que los dueños no cuentan con un BIM inicial. Entonces, no tenemos modelos, no tenemos historia, porque la historia la estamos construyendo recién ahora. Entonces, cuando tenemos un desarrollo o cuando tenemos la propuesta de diseño, esta propuesta de diseño va a comenzar desde las gerenciadoras y proyectistas con el BIM que va a estar asociado a ese proyecto a lo largo de su vida útil. Cuando este ejercicio termine, los proyectistas van a hacer una copia de esta base de datos y se la van a dar a las empresas constructoras. Estas empresas constructoras, que claramente van a tener que trabajar sobre esas bases de datos, van a hacer un proceso el cual ellos van a tener que alterar o adicionar información que después no se va a utilizar en la operación de ese edificio. Entonces lo que tenemos que hacer, una vez terminada la fase de construcción, es hacer un blend entre el modelo inicial de proyecto y el modelo de construcción, transformándolo en el modelo as-built. Este modelo as-built se va a alterar una vez más para transformarse en el modelo de operaciones. Bueno, veamos un poquito ahora de qué estamos hablando cuando pensamos en esto. Vamos a ver las fases. Es importante entender, y acá díganme si se ve el modelo, si se ve el video, perdón. ¿Se está viendo el video? Share room, in-house, Vamos a darle un segundo. Está muy fuerte el sonido del video al lado de tu voz. Lo que decía que hay que entender que las empresas y la industria hoy están generando herramientas, este video imagínense que es del 2014, que nos ayudan a generar nuestra propuesta con más agilidad. Es importante tenerlo en cuenta porque los relevamientos que son tan importantes, los levantamientos que se tienen en algunos países,
podrían ser mixtos, no necesariamente tendrían que ser con tecnología de última generación, sino que podría ser mixta. Y las propuestas de arquitectura en las fases iniciales, en el Schematic Design, podrían darnos este tipo de resultados relativamente fácil. Esto no está utilizando tecnología que no está a la mano, está utilizando nube de puntos, un software especialista. En este caso tendrías que bajar, Eduardo, más el video porque dicen que no se escuchan, ¿eh? Ahí. Vale. Ahí estamos. Más bajo, mucho más bajo. Mucho. Ahí. Está en el 1. Sí, perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente necesitamos una herramienta de generación o de creación, como en este caso estamos usando Revit, una cámara de foto que no necesariamente tiene que ser una GoPro, y algún procesador de esta nube de puntos como puede ser Recap. Es importante entender que este nivel de proposición tiene mucha ventaja con respecto a propuestas que no contienen el entorno. Y las fases iniciales pueden hacerse más rápidas, más ejecutivas, y realmente pueden quedar muy bien. Esto pagaría claramente el proceso de diseño inicial, que por lo general es el de los riesgos más altos que tenemos. Cuando estamos hablando de herramientas, y ahora nos vamos a meter un poco dentro de las herramientas, en las fases iniciales, tenemos herramientas que todavía no usamos, y hoy el mundo está usando algunas que no son nativas BIM según nuestra visión, por ejemplo, un SketchUp. Lo que estamos tratando de explicar nosotros y contar con esto es que tiene que haber un proceso de inicio a fin en donde las herramientas se puedan comunicar a lo largo del proceso de producción de diseño, pasando por el de construcción y luego el de operación. Esta herramienta que están viendo acá se llama Formit, y lo que nos va a dar Formit es la posibilidad de hacer evaluaciones tempranas, poder tener en cuenta superficies, análisis, y estos análisis pueden ser no solamente de los espaciales, sino asoleamientos o análisis más complejos como de temperatura, ni hablar del morfológico. Y este es el tipo de combinación de propuestas y productos que tendríamos que tener en cuenta. No estamos exigiendo ni estamos diciéndole a nuestros alumnos que tienen que hacer esto, y si no son esto, no son BIM. Lo que estamos haciendo es simplemente una propuesta de cuáles son las herramientas y cuál es el proceso de diseño al que tendríamos que apuntar. Realmente esto es increíble porque no solamente es multiplataforma y estamos viendo que lo abren desde cualquier herramienta, sino que ahora vamos a hacer un ensayo, o se hace un ensayo, este es un video oficial obviamente, se hace un ensayo térmico, a ver cómo está funcionando este proyecto, y este es el momento de tener este resultado. Los análisis que se hacen cuando el proyecto está terminado, terminan como conclusión en que es muy difícil después cambiar la imagen, pero si nosotros estamos desarrollando con estas herramientas y estamos haciendo estos análisis en instancias tempranas, es mucho más fácil después tener un proyecto más saludable en el proceso correcto. Obviamente ahora están viendo que este proyecto entró a Revit y hay usuarios que están trabajando, o sea, tienen que garantizar la bidireccionalidad. Entonces los ensayos se siguen haciendo con propuestas que son mixtas, siguen trabajando en Formit o se siguen trabajando dentro de Revit. Acá tenemos una propuesta de una imagen rápida. Nosotros preferimos otros productos para hacer en esta instancia, que son conocidos, digamos, ¿no? O sea, Formit, Enscape, entre otros. Creemos que son los que tienen que formar parte de esta instancia de diseño, que sería fase de Schematic Design y fase de documentación. Cuando nosotros tenemos esto bien claro, entendemos que las fases de diseño que van a entregar un modelo lo tienen que entregar con cierto rigor. Este rigor documental tiene que aparecer a un nivel de detalle en donde cada uno de los actores puede interpretar esa documentación. Lo que están viendo acá es un proyecto que está hecho en Lima, pero la diferencia
que nosotros tenemos al ver este proyecto es que, por lo general, la gente no usa DesignReview, y esto es DesignReview. La gran diferencia que tiene DesignReview con respecto a otras plataformas es que se trae la base de datos con él. Entonces, cada vez que yo tengo una imagen o toco un elemento de ese plano, lo que voy a estar obteniendo es información del elemento. Esa información va a viajar en la documentación, y la empresa constructora que se haga cargo de esta documentación, lo que va a garantizar es que no solamente tenga una documentación visual, sino que la base de datos se transfiera con él. Cuando ven a DesignReview como herramienta, van a poder entender que esta herramienta no solamente nos da información adicional, ahí lo que estoy haciendo es sacar el área, o, lo más importante que nosotros entendemos, genera la comunicación. Y el detalle 1 es lo que nos va a garantizar que el proyecto pueda comunicarse a lo largo de la estructura o a lo largo del proceso de diseño sin ningún tipo de problemas. Estas tareas que son de diseño, y ahora empezamos a comunicarnos con la fase de construcción, llega a documentación de obra, cuantificaciones, previsión o procuración, como de alguna manera en algunos países lo denominan, y esto nos da la posibilidad de seguir trabajando con la misma base de datos. Cuando nosotros estamos trabajando con la misma base de datos, ¿cuáles son las tareas que podemos realizar dentro de la base de datos? Bueno, una de las cosas que nosotros propusimos hace muchos años, y esto lo hicimos en una obra que está en Uruguay, en la bodega Garzón. Esto es una porción de esa bodega. El ejercicio que habíamos hecho era plantear un avance de obra y certificación que sea gráfico. Entonces nosotros, desde un monitor, como lo definimos, en instancia de construcción, de la mano de los jefes de obra, le damos la posibilidad de que emitieran reportes, estos reportes con un proceso fácil de selección, y puedan describir y discriminar a objetos de proyecto con alguna característica. Lo que están viendo acá es que estamos haciendo una previsión de hormigón, y yo estoy seleccionando estos elementos para tenerlos identificados en algún momento de la historia de este proyecto. Cuando yo sigo avanzando, el proyecto sigue avanzando y yo necesito hacer otro tipo de reporte sobre el mismo, puede ser previsión, y aparte de la previsión, la confirmación de ese colado, yo lo que tengo es, desde Revit, otra vez, la herramienta Revit, volvemos a la pirámide, volvemos a la base del concepto, lo que vemos es que con estas plataformas, con una base de datos, que en algún momento se multiplica para generar otro tipo de documentación, lo que podemos realizar son documentos de presentación de proyecto. Fíjense, esta es la torre de Banco Macro. En la torre de Banco Macro, el jefe de obra lo que logró fue generar su documentación, y en esa documentación, independientemente del arte que tengan sus láminas, lo que él podía definir es volúmenes de hormigón, de losas, de vigas, de columnas, de tabiques, no solamente a la fecha, sino discriminadas por meses, y cuánto de ese volumen de hormigón hizo en cada uno de esos meses. Es importante entender que los metros cuadrados que tenga el proyecto no implican más gente, porque la ingeniería de datos está respondiendo de forma coherente. Cuando yo les muestro, por ejemplo, esto, que es una mole de 250.000 metros cuadrados, es la nueva sede de gobierno de Honduras. La nueva sede de gobierno de Honduras la hizo una empresa que es mexicana. Esta empresa, con base en México, hizo el proyecto y después tuvo que mudar su operación a Tegucigalpa, donde se estaba haciendo la obra, y tenía temor de que no pudiera hacer el seguimiento de su obra. ¿Qué terminó pasando? Que una sola persona, en el pie de la obra, pudo tener este resultado de 250.000 metros cuadrados. Obviamente, el modelo respondía por niveles
por sectores, niveles y sistemas. ¿Esto qué nos dejaba? Nos dejaba la posibilidad de que los elementos fueran identificables de forma eficiente y fácilmente. Cuando yo vuelvo al modelo y le pido, por favor, a este Naviswork, herramienta Naviswork, que por favor me diga cuál es el sector 0, el modelo responde bien y entiende cuál es el sector 0 y cuáles son los diferentes sectores que lo representan. Obviamente el sector 0 lo dejamos para que se entienda cuál es la conexión que hay entre el modelo de proyecto de un sector con su entorno. Pero de esta manera, lo que fuimos logrando es poderlo materializar la gestión de diseño, documentación y construcción en un único proceso, y es más, en una única base de datos. Entonces, cuando nos referimos al proceso por el que va a tener que correr nuestro modelo y nuestro BIM, tenemos que entender que la base de datos va a ser una, pero que va a haber diferentes modelos en diferentes instancias. Acuérdense cuando aparezca el UX, que el UX es una definición más Miller Co. Y obviamente respetando a los Wikipedia del mundo, pero este concepto es de los más importantes que les vamos a contar hoy. Para nosotros el concepto de template nos dio la posibilidad de la mejora constante, de la mejora continua. El concepto de estructuras inteligentes pero vacías de contenido. Ellos configuran estructuras seguras de administración, son resueltos mucho tiempo antes de que se originen los problemas, y no solamente eso, cuando uno lo hace mucho tiempo antes, lo hace mucho mejor. Son transparentes a los usuarios, y vamos a lograr tener gente trabajando, diseñando, construyendo, y no administrando. Cuando le hablamos de esto, en realidad le vamos a hablar de un desarrollo que obviamente lo usamos en forma interna, que se llama Beambox. Algunos de ustedes por ahí ya lo conocen. Beambox es un software que... Lo que se intentó hacer con Beambox fue poder esconder atrás de una estructura simple procesos administrativos que por lo general siempre van mutando. ¿Mutan? ¿Por qué mutan? Porque cambian de proyecto, mutan porque cambiamos de usuario, mutan porque un usuario mejora y no puede mantener la estructura. Entonces, ¿qué hicimos en Beambox? Tratamos de simplificar la estructura del dato. Y haciendo una lectura del ecosistema, identificamos herramientas, identificamos acciones, y identificamos proyectos y las partes del proyecto. Entonces, cuando ustedes van a ver Beambox, van a ver esta estructura, que ahora la voy a explicar, en donde vamos a tener el proyecto, el sector, los niveles, los sistemas, los máster de sistemas y los máster de niveles. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo entro y en el ecosistema voy a tener actores en CAD, lo que seguramente vamos a tener que darle a cada uno de los usuarios es su andarivel para que pueda trabajar en forma eficiente. Entonces, un ingeniero o una ingeniería de aire acondicionado del piso 6, cuando hace clic en el botón correspondiente, lo que hace Beambox es ir a buscar al servidor el documento que contiene el piso 6 de aire acondicionado. Voy a creer que la mayoría de nosotros entendemos lo que es una referencia externa o un XREF de AutoCAD, y si no, la explicación simple es: yo voy a tomar prestada la arquitectura, la estructura y el resto de los sistemas, y solamente voy a tener en estado editable el aire acondicionado. Entonces, el ingeniero de aire acondicionado no va a poder tocar nada de la geometría prestada, y solamente va a tener en estado editable los 10 caños, las 20 rejillas y las 2 llaves de pasos en las que estamos trabajando. Esto va a ser, y la finalidad de integrar AutoCAD al ecosistema, es primero que consideramos que el AutoCAD es parte de este concepto BIM, y después es entender que la adaptación y adopción de este concepto BIM va a ser a través de la integración de personas, procesos y herramientas, y no la exclusión o el cambio por obligación de estas herramientas. Entonces uno va a poder elegir
cuál es el lugar en donde se quiere parar. O sea, la persona va a elegir el proceso y la herramienta. Entonces, este modelo estuvo construido para ese objetivo. Cuando yo voy a la solapa de Revit, esta solapa de Revit va a ir al piso 6 de aire acondicionado, como hizo recién el ingeniero en el caso del AutoCAD. Pero lo que vamos a encontrar es el sistema ahora modelado, ahora lo están viendo en Revit Map. Entonces esos 20 caños, esas 20 rejillas y esas 2 llaves, de paso van a quedar dentro de un archivo que tiene un nombre. Ese nombre no se va a cambiar en ninguna estructura. Es lo mismo que ustedes pidan mi número de teléfono y yo lo esté cambiando todos los días. Lo que va a pasar es que no me van a encontrar. Entonces lo que queremos hacer nosotros es conservar este número de teléfono, que es el identificador de cada uno de esos archivos, para que cuando los sistemas que están asociados, la arquitectura está asociada a la estructura está asociada al aire acondicionado, a la iluminación, al agua fría y el agua caliente, al mobiliario, a todos los sistemas que ustedes entiendan que existen, lo que va a pasar es que todos van a conservar su nombre para poder mantener la única, no la última, sino la única y última versión del proyecto. Otras acciones que se están desarrollando en simultáneo es la responsabilidad de documentar esta arquitectura que se está diseñando. Entonces, para la documentación se diseñaron los máster de pisos y máster de sistema. Los máster de sistema tienen un perfil de documentación ejecutiva y los máster de piso más de coordinación. Acá abrimos un máster de piso, en donde yo lo que voy a tener son todas las láminas, todos los sheets de ese nivel, con todos los sistemas. Entonces voy a poder tener asociado a cada una de esas láminas la arquitectura y la estructura, que entendemos que es el que da el marco, todo el problema o cada uno de esos sistemas por separado. Es importantísimo entender que Beambox no solamente propone una estructura. Voy a hacer un llamado a algunos comentarios que tengo en YouTube, que son muy, muy simpáticos, que dicen que funcionan, que hay Excels en el mundo funcionando igual que Beambox, y eso me pone contento porque quiere decir que les gustó la estructura. Pero lo más importante es que tienen que entender que toda esta estructura está súper conectada, y estas conexiones se hacen solamente con nombres, y esos nombres no pueden cambiar. Entonces, dentro de estas ingenierías, coordinación en 3 dimensiones, máster de sistema, lo que yo tengo que entender es que los colores, las texturas, los filtros de si pasa o no pasa, están están seteados a través de sus nombres. Entonces es importante mantener esa coherencia para que no haya gente armando filtros cada vez que empiece un proyecto, haciendo links cada vez que empiece un proyecto, y no solo eso, sino gente de gerencia. Lo que vieron acá es, obviamente, la hermosa torre Banco Macro de nuestro arquitecto argentino César Pelli. Lo que están viendo acá es cómo la ingeniería sanitaria se relaciona de alguna manera con un modelo que está en otro nivel de lectura para que él pueda trabajar más cómodo, y cómo nos sirve a la gente que está haciendo coordinación para entender que esta torre grúa que va a estar ubicada y que va a estar 60 meses puesta en la obra, me deje colocar este baño. Si no, la gente de compra me va a mandar el baño de planta baja al primer mes, y luego voy a tener que estar corriendo durante 60 meses de un lado para el otro. Toda la logística, hablando de cercos, hablando de obradores, hablando de circulaciones, seguridad e higiene, tendría que estar como sistema dentro de este proyecto. Pero eso son las empresas constructoras las que tendrían que tomar eso como ventaja y entender que son parte importantísima de este modelo. Cuando voy a un máster de piso, lo que empiezo a entender es que estoy leyendo el problema, ahora sí el problema en un solo nivel. Entonces acá hacemos una coordinación. Por favor, alguien que me haga un ruido, así yo entiendo que no estoy hablando solo, sin internet. Claro. Buenísimo.
tenemos la coordinación de ese nivel. Ese nivel va a tener todos sus sistemas, y estos sistemas, en una coordinación de 8, 9 o 10 ingenierías, vamos a decidir quién pasa primero, quién pasa segundo, quién pasa tercero, quién cambia de sección, y hacerlo en el momento que realmente corresponda. Si no, vamos a tener una torre de 70 niveles coordinada 15 veces, porque ya sabemos, y tenemos owners adentro de este webinar, el owner por ahí cambia de decisión o no había entendido alguna parte. Cuando yo voy al Master, lo que me encuentro es que ese proyecto que fue diseñado en AutoCAD, fue modelado por niveles y sistemas, y fue integrado a este Master, ahora lo veo en un solo modelo. La preocupación de muchas personas de que si yo voy a poder ver mi modelo en un entero, después de diseñarlo y modelarlo por niveles y sistemas, se resuelve en el Master, obviamente de Navisworks. A ver, ¿por qué digo obviamente de Navisworks? Navisworks es un producto, como otros o similares. Después Héctor nos va a definir mejor la línea de productos que ustedes puedan usar. Navisworks procesa ese modelo dejándomelo usar, porque si no serían tantos elementos en una única base de datos que tendríamos que tener un super genio con una super máquina y haciendo malabares para poder acceder a la información. Pero hoy yo estoy tranquilo porque en estos procesadores lo que vamos a tener es la posibilidad de tener un proyecto completo en un único modelo. Esto es Navisworks. Fíjense lo que pasa cuando voy a esta belleza, digamos, ¿no? Esto ya no es Navisworks, pero es un único modelo. Estoy abriendo un Master de una terminal de un aeropuerto que tiene 250 metros de largo, que tiene más de 20 sistemas, que tiene cientos de cámaras, sensores, y que está construido en diferentes partes del mundo. Ahora las estoy navegando desde un explorador de Windows. Entonces, empezamos a ver que es muy pesado. Empieza a ser un comentario de una persona que tendría que mejorar o optimizar su administración, porque si no, no podríamos estar viendo esto y menos transmitirlo en el mismo webinar en donde lo estoy abriendo. Cuando voy a otro proyecto, tengo otro proyecto abierto. Este es un edificio del BBVA, precioso también, complejo, pero a su vez con la misma estructura de datos. Entonces empezamos a tener, obra de Foster en Argentina, empezamos a tener diferentes proyectos, pero con la misma estructura. Esto nos empieza a dejar un poco más tranquilo a los que tenemos que de alguna manera monitorear. Porque fíjense, nosotros definimos que en los navegadores, y estos son los navegadores de Navisworks, lo explico, perdón para los que lo saben, pero lo explico para la gente que por ahí no tiene manejo de la herramienta. En la izquierda y en la derecha voy a tener árboles, que estos árboles van a ser, de alguna manera, la inteligencia de mi proceso. Yo voy a poder decir, mira, quiero verlo todo, y ahí estoy viendo la torre Banco Macro, o voy a ver de su máster de sistema solamente el clima. Cuando hago esto, yo voy a poder filtrar o analizar o corregir o coordinar los proyectos de forma eficiente. Cuando voy a otro proyecto, otro país, otros comitentes, otra vez vuelvo a tener el mismo máster de sistema, máster de pisos. Misma estructura, misma inteligencia. Es importante entender esto, porque lo que nos va a empezar a pasar es que nosotros vamos a aprender una sola forma de coordinar, y no importa cuál sea. Por eso las implementaciones hacen customizaciones. Pero la forma Miller-Co, que de alguna manera es la forma en que nosotros, cada vez que encontramos algo lindo, lo ponemos dentro de nuestro proceso, lo que hace es tratar de garantizar de que no estemos buscando siempre las cosas en los navegadores, o los archivos, o las documentaciones, y que los accesos sean siempre fáciles de encontrar. Entonces, 3 proyectos en diferentes partes del mundo, pero que aparentemente tienen la misma estructura. Voy a entrar a un máster de piso. Cuando entro al máster del piso,
acuérdense que ahora estoy en un máster de la torre, yo voy a tener una obra que podría tener la complejidad de un proyecto de 600 metros cuadrados, nada más. Y que los estoy viendo desde el máster del piso, con toda la flexibilidad que me da los filtros que están generados y que están actuando, y la inteligencia de la estructura. Ahora, si el muro es cuadrado, es redondo, si la columna es rectangular, si es de chapa, son cosas importantísimas para el proyecto, pero que no están relacionadas con la ingeniería de la administración de este BIM. Entonces, lo más importante a esta altura es entender que BIMbox hoy nos da la pauta de que podemos tener una estructura previsible, ordenada, a la que todos podemos aprender. Les puedo garantizar que máster de piso y máster de sistema es parte de nuestro lenguaje, pero es muy fácil acostumbrarse a él. Tengo una pregunta, Edu. Sí. Esto del BIMbox, a ver, ¿podemos diferenciar entre la herramienta y el concepto? Así, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿se puede hacer esto con un Excel? ¿Se puede hacer sin siquiera un Excel? ¿Es necesaria la herramienta? Eso digo. Sí, a ver, no es necesaria la herramienta, lo que están viendo acá es BIMbox hoy, no sé si la están viendo, Fabi, en pantalla. Sí, perfecto. BIMbox obviamente que sigue progresando, sigue cambiando, pero el video ese siempre nos resultó simple para explicar. Lo más importante que tiene BIMbox es la ingeniería de datos y el orden, ¿está bien? Cuando yo miro BIMbox, en realidad estoy viendo algo que, voy a hacer una desprolijidad, pero es importante para que todos entendamos. En realidad lo que voy a estar analizando es esta imagen. Esta imagen que yo tengo acá. A ver, la voy a pasar por arriba porque no me la está leyendo. Bien. Esta imagen que ustedes están viendo acá es la estructura de BIMbox, en donde no solamente va a tener los sectores, los sistemas y los niveles, sino que va a tener las fases. Es importante entender que si yo no puedo estructurar un proyecto, un segundito que está pasando un helicóptero por acá arriba. Igual no se escucha, ¿eh? Perfecto. Si no puedo estructurar un proyecto en fases, en sectores, en niveles y después en sistemas, es muy difícil que yo pueda tener previsión como coordinador o como BIM manager de dónde van a estar las cosas guardadas. Por eso BIMbox hoy nos resulta muy simple para explicar, pero no es necesaria la herramienta. Esto, una vez que se consolide en la cabeza de cada uno de ustedes la estructura de datos, es lo más importante a lo que pueden aspirar. De hecho, hemos tenido casos en donde yo he hecho muchos Skypes con gente que nos ha solicitado porque tienen su mismo Excel BIMbox, el BIMbox Excel, y siguen sin entender cuál es la finalidad, hasta que entienden que la ingeniería de fondo es la que les va a dar la potencia de administración, mantener los nombres, que los filtros se encuentren, que las fases estén ordenadas. BIMbox lo que nos va a dar ahora, y esto va a estar dentro, y ahora muestro mi camarita, dentro de los manuales, protocolos y templates que tiene que entregar una implementación, lo que tenemos que tratar de tener es ese orden para que el proyecto después no tenga problemas. De hecho, una de las cosas que pasó es que nosotros estuvimos trabajando sin la herramienta BIMbox durante muchísimo tiempo, y la herramienta BIMbox vino después de la estructuración de todo el orden de la base de datos. Recién cuando teníamos el orden de la base de datos, ahí se generó una herramienta que de alguna manera lo automatice, pero la base de datos era lo importante. Otro concepto que de alguna manera es importante y que de alguna manera garantiza un éxito en la implementación o garantiza un fracaso en una implementación, es este concepto de LOD.
LOD tiene dos acepciones también, que es Level of Detail o Level of Development. En España lo conocemos también como Level of Information, que es, y otra vez apareció el iconito de Miller-Co. Esta es la visión Miller-Co, que es la explicación de que un elemento, y esto otra vez puede ser una columna de hormigón o puede ser un edificio de 70 pisos, está definido a través de su nivel de detalle gráfico y a través de su desarrollo. Este desarrollo, que está definido por su nombre, su descripción, su identificación y su manufactura, es la más importante según nuestra visión. Obviamente que a los arquitectos, yo arquitecto, me encantan los detalles, me encantan los renders, me encanta el hiper-render. Tengo que entender que dentro de BIM tengo algunas cosas que tener en cuenta. Cuando yo le doy más nivel de detalle a mi modelo o a mi silla, y acuérdense que la Torre Banco Macro tenía 12.000 sillas, yo voy a estar estresando bases de datos, discos rígidos, servidores, RAM, video y sincronización. Pero cuando a estos elementos yo le esté dando desarrollo, nombre, descripción, identificación, manufactura, nosotros los arquitectos, responsables de etapas muy tempranas dentro del proceso de diseño y construcción del proyecto, vamos a estar compartiendo estos datos con la red social. UX otra vez, red social. Y esta red social está en cabeza o representada de diferentes ERP, que son SAP, Ecodomus, Tririga, Máximo, Excel, Fama en España, muy conocido, que lo que hacen es meterse a la base de datos y extraer esta información. Probablemente algunos no puedan ver el nivel de detalle gráfico, pero la información sí. Entonces a nosotros, a los que estamos en nuestra fase, y la fase puede ser cualquiera, nos conviene tener una disposición equilibrada del nivel de detalle gráfico. Este obviamente es un gráfico de internet de los más lindos que yo encontré. Que yo pueda decir, mira, creo que mi modelo va a estar bien con este nivel de detalle gráfico, pero a nivel de desarrollo yo podría darle toda la información que se necesite. Entonces, un elemento con nivel de detalle gráfico determinado, ni alto ni bajo, una de las cosas que no tenemos que esperar nosotros es que los fabricantes saquen sus familias. ¿Por qué? Digo que no hay que esperarlos, no que no hay que usarlos. Porque mucha gente trata de no entrar a BIM o no entra a BIM diciendo, no, lo que pasa es que las familias o los fabricantes no tienen las familias todavía resueltas. Y nosotros no solamente que estamos ayudando a un montón de fabricantes hoy, sino que lo que decimos es que traten de no darnos los modelos de fabricación para usar dentro de nuestros modelos. Porque esos modelos de fabricación obviamente tienen 16 tornillos por rueda, y esto sería inmanejable dentro de una base de datos gráfica de un edificio de 4 pisos, no de 70. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un nivel de detalle gráfico definido, tenemos un nivel de desarrollo definido. Fix era una herramienta que usábamos para asociarle un identificador a cada uno de esos elementos, y acá empieza lo entretenido para los arquitectos. Y para cada uno que entienda que tiene que trabajar en su fase y no 70 años más tarde. El arquitecto le va a definir a esta silla algunas características de diseño. Medidas, color, funcionalidad, es una silla de director, es una silla de oficina. Pero después vamos a delegar a la red social, un montón de atributos de este elemento. ¿Y cuál va a ser la llave para ingresar a este elemento? La llave va a ser el identificador. El identificador va a ser lo más importante que nos va a conectar a la red social o a SAP. Yo si dijera SAP, esto había mucha gente que le pondría una barrera, pero si le digo red social, ya le parecería más simpático. Va a ser la conexión de ellos con este modelo. Voy a proyectar un video que a veces lo denominamos video feo, porque la verdad que no sé quién lo hizo. Es muy conceptual, pero no es muy lindo, pero es muy conceptual. Y que va a explicar lo que estamos diciendo. Vamos a ver.
usuario final. La verdad es que no es un técnico. Entonces, es una chica que está en su casa y que le dijeron, si se te rompe algo, entra a esta red social. Entra a la red social y lo que declara en un ticket es que tiene un problema. Ni siquiera haría falta que ella defina o describa ese problema técnicamente. Después va a haber otra persona en la cadena de responsabilidades que va a tener una mínima capacitación, y esta persona lo que va a hacer es ingresar, tomar datos del elemento que necesita. Acá ven que el identificador lo está relevando a través de un código de barras, y lo que va a pasar es que ese ticket va a estar asociado a un código de barras, que ese código de barras va a tener toda la información. Entonces BIM es importante, no desde la generación del modelo solamente, sino de qué hacemos con nuestros edificios que tienen 20, 30, 50, 100, y cuando vamos a España, 200 años, 300 años, que esas fueron las respuestas que tuvimos, en las que yo necesito un modelo asociado a una red social, necesito personas ocupándose del proceso, de una parte del proceso, ni más ni menos compleja de lo que ellos puedan resolver, y que tengan toda la información para que las garantías, los manuales, los fabricantes den un mejor servicio. No nos tenemos que olvidar que todos estamos trabajando para bajar costos, mejorar la eficiencia, vivir más contentos en realidad. Ese sería uno de los objetivos más dignos que tenemos, que sería que todos estemos más contentos haciendo nuestra tarea, y no que tener un proyecto en la mano implique más trabajo, llegar tarde a casa, no vernos. Vamos a poder de alguna manera dimensionar nuestra estructura, pero si no podemos encontrar los planos, BIM 360 Ops va a ser helps más building difícil que owners podamos Vuelve a realize estar the muy alto el operating video. potential of their building. sí, igual lo voy a With dejar. a modern mobile-first approach, Ops places asset and maintenance information in the hands of those who need it, when and where Otra they vez el need it. modelo cargado, ¿no? For managers, technicians, and building occupants, Ops is organized using a dashboard, list, and graph views that provides role-based, contextually relevant information in a way that is immediately actionable. Speech-to-text conversion, automated categorization, and the capture of photos and videos speed data entry. Scheduled tasks and reusable checklists make setting up a preventative maintenance program easier. Assets may be exported directly to Ops from BIM 360 Field and Revit, or imported via CSV, providing a better handover experience and jump-starting maintenance. A collaborative platform for building operations, BIM 360 Ops helps building owners realize the operating potential of their buildings. Buenísimo. A ver, Ops para nosotros también es una herramienta muy simpática, que funciona muy bien, que estamos siempre atentos de qué es lo que hacen, y es importante entender que ellos necesitan el dato claro. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a otro nivel, en la familia de red social. Acuérdense, parte de la responsabilidad del modelo la tenemos los diseñadores, pero muchas veces los diseñadores no sabemos dónde va a estar este proyecto, o el lenguaje, o las unidades métricas, o si el mercado tiene o no el tipo de definición que yo le estoy dando. Entonces, es importante entender que vamos a generar modelos, bases de datos, para que se puedan usar en todo el mundo. Fíjense esto. A otra escala, le vamos a contar un ejemplo. Estuvimos trabajando el año pasado, en Miami, en una empresa. La empresa se llamaba Inaintech, y lo que desarrollamos para ellos fue una plataforma que estaba persiguiendo estos identificadores. Entonces, un desarrollo Miller Co, otra vez, simple, en donde otra vez se encuentra la estructura de la llave para entender a empresa, proyecto, niveles, sistemas. Lo que están viendo acá ahora, a una escala un poquito más grande, es una urbanización.
Estas urbanizaciones estaban conceptualizadas para poder hacerle el seguimiento, no solamente el seguimiento, sino que organizar el ritmo de compra, el de fabricación, el de logística que tenía que desplazar cada uno de esos elementos a la obra, y de reporte. Uno de los casos que nos pasó fue que el banco, que recibía los reportes gráficos de esta manera, les resultó muy simpática la forma de entenderlo. Fíjense lo que vamos a hacer acá. En la aplicación, una persona que no va a estar, obviamente, en nuestra oficina, y hoy menos que nunca, lo que va a hacer una previsión ¿de qué? De identificadores. Yo voy a relacionar ahora elementos gráficos que van a estar en BIM, pero estos elementos van a representar identificadores, que estos identificadores yo los voy a poder alterar y los voy a poder monitorear y operar desde plataformas. Entonces, en este caso, esta empresa tenía muchísimos proyectos. Los coordinadores tenían que estar atentos porque las obras estaban obviamente separadas unas de otras, y lo que necesitábamos era desarrollar algo que nos pueda dar previsión, pero sin movernos de nuestra oficina. Entonces, acá tenemos ítems, después tenemos identificadores asociados, y lo que acabamos de hacer es que el 16 del 5, precisamente dentro de 30 días, pero este fue el año pasado, alguien hizo una previsión. En esa fecha vamos a necesitar esto terminado. Después de esa previsión, obviamente hay una persona que va a estar al pie de la obra y va a decir que en realidad pudimos hacer esto, y los celestes son las acciones que se pudieron hacer. No se pudieron con todas. Una de las cosas que tiene que hacer, después de que alguien verifique qué es lo que se hizo, fue certificar y confirmar de que de todo eso se logró hacer. Se aprobó. Se aprobaron simplemente estas, que están en verde. Entonces esto lo que nos daba era la posibilidad de obtener mucha información, que era la que ordenaba la compra, la fabricación, la venta, ¿no? Los pagos, para poder ponerlos en monitores gráficos. Y el pedido claro del CEO de la empresa fue que estos monitores sean los únicos que vieran todos. Entonces, ahí tenemos una matemática que lo que nos daba era avance y costo por avance. Acuérdense que antes habíamos visto la Torre Banco Macro y la nueva sede de gobierno de Honduras, que funcionaban de alguna manera parecido. O sea, a nivel de procesos es de la misma manera. Y lo que vamos a estar haciendo acá es que de una plataforma cualquiera vamos a estar inyectando información alfanumérica que se va a transformar en información gráfica. Esto estaba organizado por criterios, entonces con estos criterios lo que nos va a pasar es que vamos a poder afectar a los barrios, a los buildings, como se llamaban los edificios, y a las unidades, y después hacer lecturas o extracciones de la misma manera. Este era el informe que arrojaba la plataforma, y a la derecha, voy a pasarlo un poquito para atrás, acá está en gris, y cuando genera el reporte, lo que hace este monitor es justamente monitorear un archivo. Cuando el archivo cambió, no solamente se generaron los cambios gráficos, sino que la matemática también se asoció. Esto permite, en realidad, darle la posibilidad y el pulso a la gente que está fuera del día a día de tener lecturas más simples del problema. Y esto, obviamente, se hace en la misma base de datos. Se hará en otro monitor, se hará en otro máster de piso, máster de sistema, no importa dónde. Lo importante es entender que yo siempre voy a
buscar la única información que existe en este proyecto. Ahí hay una verificación de que el dato es el mismo. Mario Soto y Hernán Dambra estuvieron viviendo 5 meses allá y estuvieron haciendo parte del soporte. Que de alguna manera, esto es importante entender. El soporte a distancia o presencial va a ser parte de lo que necesitamos todos. O sea, esta conexión que generamos hoy a través del webinar tendría que, para ustedes, que ser una puerta, un acceso a las consultas. Nosotros no tenemos problemas con las consultas, nos parece una buena forma de enriquecernos y de retroalimentarnos, así que tiene que seguir así. Cuando seguimos hablando de definición y seguimos hablando de niveles de detalle gráfico, seguimos en el OD, les vamos a contar algo que es de lo más importante que entiendan, que es una visión Miller-Co. ¿Por qué? Porque probablemente muchos no lo hagan así y no quiero que se sientan afectados. Yo lo que quiero es que las personas que no lo hacen así digan, esto lo puedo usar, o no, esto nunca en mi vida lo voy a usar. Pero que traten de entender cuál es el objetivo. Por eso el iconito UX. Nosotros lo hacemos así por necesidad. Y ahora le cuento la necesidad. Lo que estamos haciendo acá, esto es unas oficinas. Esta oficina podría haber estado en Australia. Nosotros teníamos modeladores en Argentina. Pero en ese momento teníamos proyectos que estaban en Barcelona. Como saben, también tenemos reuniones con el Fútbol Club Barcelona. Siempre somos de consulta de ellos. Y hicimos una propuesta en estos años de hacer el modelado del No Camp No. Una de las propuestas era entregar la documentación en castellano, en inglés y en catalán. Y esto podría haber sido una locura pensarlo con 3 equipos en diferentes idiomas. Más bien esto resolvía este problema. Y nos ha pasado trabajar en Paraguay, en Colombia, en Barcelona, en Perú, en Argentina, y lo que nos pasa en Paraguay es que la mitad de la reunión hablan entre ellos en guaraní y nosotros nos quedamos esperando a ver qué es lo que están diciendo, y los catalanes hablan en catalán y nosotros también nos quedamos esperando a ver qué es lo que están diciendo, y si nosotros necesitáramos un intérprete, y más, un equipo para cada uno de estos proyectos, sería imposible tener una estructura propia. Entonces, al desconocer las unidades métricas, al desconocer el lenguaje, al desconocer la normativa, en cada uno de estos países hay normativas diferentes, desde estructurales hasta incendio, pasando por absolutamente todos los sistemas, es importante entender que yo no puedo generar esto conociendo el idioma, la normativa y la unidad, esperando la definición del arquitecto. Y me digan, Edu, ¿de qué está hecha esta pared? Entonces nuestros modeladores aprendieron a modelar en forma universal, asociando una estructura, asociando una tecnología a la composición de los elementos que van a conformar o configurar el edificio. Este muro que ven acá tiene una tecnología de núcleo y 2 revestimientos. El modelador, para hacer esta oficina, va a tardar 2-3 horas en hacerla, sin pedir una sola definición. ¿Por qué? Porque por ahí el arquitecto no llegó a este nivel. El arquitecto todavía está definiendo si es recto o si es curvo este encuentro en la esquina, y el modelador necesita seguir trabajando, porque si no la base de datos no se sigue construyendo. Lo que necesitan estas moles que están viendo acá es avance. Hay que revolearle a la base de datos, bastante científico mi término, hay que revolearle todos los elementos para que los coordinadores entiendan cuál es el problema que están enfrentando. Pero no podemos esperar la definición. ¿Por qué? Porque los clientes le cambian la definición al arquitecto cada vez que ellos la definen. Entonces, este formato nos ha permitido que en cada una de las fases yo pueda ser bien preciso, no solamente en la construcción, y ahora vamos a definir level of detail o nivel de detalle gráfico
a la estructura tecnológica de los elementos, y al desarrollo a la composición. Voy a asociar descripción y manufactura, a cada uno de estos revestimientos, pero por separado. El revestimiento de familia es Basic Wall 25 milímetros. Y el del otro lado es igual, Basic Wall 25 milímetros. Ahora, uno va a ser de una composición cementicia y el otro de yeso o de madera. Pero esa definición va a llegar el día que la mande el estudio que definió esa composición. No el día que el modelador tenga que modelar, porque el modelador, si no, se queda esperando, y ahí empiezan a circular los comentarios: BIM es lento, es más rápido AutoCAD, la obra ya se comió el BIM, todas cosas que cuando nosotros las escuchamos, tenemos que bajar la cabeza y decir, tenés razón porque es lo que pasa. Pero de esta manera, yo podría poner los revestimientos de esta habitación y definirlos en su descripción: revestimientos sala de reuniones. Ese revestimiento sala de reuniones, lo que va a hacer la gente de costos es asociarle un valor por metro cuadrado, $4, $40, $4.000, y tener un presupuesto. Y yo tener una tarea para poder avanzar. Cuando tengo todo un proyecto, y ahora imagínense 70 niveles modelados, pero sin descripción, voy a tener ahora los schedules, las planillas, o, para decirlo de alguna manera más clara, los cómputos métricos, las cuantificaciones, mirando qué, esperando que alguien ponga Basic Wall 25 milímetros, no. Esas especificaciones van a estar mirando su manufactura, que puede estar codificada, o su descripción. Entonces, las descripciones van a empezar a colectar definiciones a medida que yo las vaya agregando al modelo. Y los proyectos van a avanzar mucho más rápido. Los renderistas van a obtener sus imágenes, las gestiones de costos van a tener sus cuantificaciones más temprano que tarde, y van a decir, che, qué bueno que está esto de BIM, pero no vamos a estar esperando la definición del arquitecto, porque eso nos va a retrasar en la construcción de la base de datos. ¿Está bien? Entonces acá tenemos, vamos rapidito acá, tenemos un aire acondicionado que Fix le asoció, o Juan Pérez le asoció un identificador. El arquitecto, o en este caso el asesor, dijo que tenía potencia 500 frigorías o 15 toneladas, o alguna identificación de lo que compras más tarde va a tener que conseguir, y después le delegamos el problema a la red social. Este identificador es tan importante para las redes sociales que cuando yo encuentre el objeto, lo voy a poder asociar a una habitación, y esta habitación, como el resto de las habitaciones, van a estar asociadas a este nivel. Estos niveles van a estar asociadas a estos edificios. Nosotros hicimos la implementación corporativa del BBVA, de BIM, en alguna oficina de este patio de por acá, un lugar hermoso, precioso. Una de las cosas que nos pasó fue que pudimos, junto con el equipo, estaba Borja al frente del equipo de BIM, un equipo increíble, pudimos darle forma a los identificadores y pudimos discutir bastante en estos términos, y ellos hoy están operando con una conclusión BBVA, pero así es como tiene que ser. Nosotros tenemos que proponer y ellos tienen que disponer. Si no, lo que nos suele pasar es que 3 edificios de la misma compañía tienen 3 estructuras diferentes, y nunca una persona puede encontrar la misma información que está buscando en 3 proyectos de la misma empresa. Esto nos va a ayudar a que cada uno de los sistemas se ordenen, se organicen, se controlen, que podamos conectarlos y que podamos trabajar más conscientes con la energía, y desde los modelos poder provisionar la información necesaria. Pero en síntesis, y cerrando la primera fase, no sé si estamos bien en el horario para la primera fase, lo que vamos a estar diciendo como conclusión es que BIMbox, o el concepto BIMbox, va a generar que el trabajo que hace una sola persona en un proyecto, en un sector, en un nivel,
y en un sistema, lo van a estar levantando las diferentes fases que van a tener que tomar ese proyecto y los diferentes análisis, y citando a los análisis, citamos a los máster de niveles. Edu, contanos un poquito cómo sigue esta historia me refiero a la conferencia. Ahora le vamos a dar paso a Héctor, si no me equivoco. Sí, ahora viene Héctor. Y Ahora después viene Héctor. Y después, ¿cómo termina? Vamos a hablar un poquito más de implementación. Sí. Y algunos tips de implementación que son importantes tener en cuenta para que una persona que esté con la responsabilidad de hacer un cambio en una empresa tenga algunos conceptos, que un manager, estando dentro y con la responsabilidad ya definida por su owner, tenga un orden, y para que los que están modelando y quieren ser modeladores sepan cuál es la línea de trabajo a seguir, no solamente en una implementación, sino en una empresa que ya implementó BIM. Perfecto. Al final, después de Edu, cuando viene Héctor, Edu, y después yo, voy a hacer unos anuncios súper interesantes. Así que, bueno, pero dejamos un poquito la intriga para el final. Héctor, bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Estoy tratando de compartir pantalla. Ahí estamos.